Y en plena recta final, antes de la inscripción de candidaturas presidenciales, las encuestas comienzan ya a marcar el ritmo político y también a influir en las decisiones estratégicas de los diversos comandos. Los últimos sondeos dejaron en evidencia, por ejemplo, el protagonismo de Janet Jara y también de José Antonio Kast, quienes lideran en la mayoría de las mediciones, mientras que la carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, enfrenta un escenario más desafiante tras quedar en el tercero y cuarto lugar en algunas encuestas, superada además muchas de ellas por Franco Parisi. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a conversar con Sebastián Valenzuela, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y además experto en opinión pública y comunicación política. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarte. Sebastián, bienvenido. Buenos días, gracias Carla, gracias Davor. Partamos por una pregunta que es más bien conceptual, al menos que me gustaría que pudiéramos despejar para luego ver qué repercusiones tienen las encuestas. Pero ¿las encuestas van recogiendo la opinión pública necesariamente o también van construyendo opinión pública? Porque ya vemos que hay candidatos que según las encuestas empiezan a tomar decisiones. Es un poco de las dos, o sea, por una parte las encuestas siempre tienen un elemento de ser un termómetro, una foto de la opinión pública, de lo que esperan, de lo que sienten, perciben, pero es un hecho concreto y está bastante demostrado de que también las encuestas, en la medida en que se van publicitando y se van haciendo visibles los números, van influyendo no solo en la información que la gente tiene respecto a los candidatos y cómo les está yendo, sino también van moldeando de alguna forma las actitudes e incluso el comportamiento del electorado. Sebastián, ¿y qué es lo que le va dando validez de alguna manera a una encuesta? Porque yo con mi teléfono puedo hacer en este instante una encuesta, preguntar también quién va liderando la carrera presidencial y a lo mejor esa encuesta para alguien tiene algún tipo de validez. Hoy día, ¿cómo ponderar las encuestas de las otras encuestas? Hay encuestas y encuestas, como dicen los políticos. Exactamente. Una encuesta es tan buena como la muestra de personas a las cuales incluye, ¿no es cierto? Evidentemente, si yo agarro mi teléfono y hago una encuesta en grupos de WhatsApp con respecto a qué es lo que hay que hacer el fin de semana, podrá ser una encuesta bastante representativa de ese grupo que uno quiere invitar, ¿no es cierto?, a hacer una actividad social. Pero evidentemente no va a ser representativa del electorado, que es lo que va a determinar finalmente quién va a ganar o no en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Entonces, lo primero que hay que fijarse es no solo cuántas personas son representadas o incluidas en una encuesta, sino también dónde están esas personas. Una encuesta que solo se hace en una ciudad es distinto, es menos representativa que una encuesta que cubre más el territorio nacional. Una encuesta que se hace solamente por dispositivos digitales o por internet va a excluir todas aquellas personas que no usan esos dispositivos o que los usan menos o que simplemente no contestan encuestas, digamos, de manera digital. Y el tema es que en una elección como la que tenemos nosotros de papel y lápiz, y más encima con voto obligatorio, en el fondo es bastante más fácil poder hacer esa comparación. Hay encuestas que son simplemente menos representativas de ese electorado y por tanto la foto que entreguen va a ser una foto más borrosa, va a ser una foto más distorsionada que aquellas que hacen un esfuerzo metodológico por tratar de representar lo mejor posible el grupo de personas que va a terminar votando, que son todos los mayores de 18 habilitados para votar en el territorio nacional. ¿La periodicidad de las encuestas es relevante? Porque hoy día estamos viendo encuestas que son semanales, otras son mensuales, otras son trimestrales. Uno se pregunta si tomarle el pulso a la situación política, por ejemplo, semana a semana, ¿va a tener realmente un impacto o variaciones que nos permitan ver si hay cambios dentro del pensamiento de quienes están respondiendo a las encuestas? A ver, hacer buenas encuestas grandes, representativas, con unos cuestionarios bien hechos, donde las preguntas no estén sesgadas, etcétera, requiere mucha inversión y por lo tanto las mejores encuestas, lamentablemente, por el costo que tienen, no se pueden hacer de manera regular, digamos, con la intensidad o la frecuencia que a veces uno quisiera por información o por punto de vista periodístico, porque uno quisiera informar. Por otra parte, hay encuestas que se pueden hacer bastante rápido, que son bastante económicas, pero que evidentemente la calidad de esos datos va a ser menos que lo que es óptima. Ahora, yo creo que igual, más allá del tema metodológico, es un hecho de que en un sistema democrático, yo creo que la gente, el público y también los sectores políticos y los medios de comunicación tienen derecho
a poder informarse y poder informar con respecto a lo que está pasando en las encuestas. No es lo más importante en una elección, pero yo creo que también hay un derecho a la información, y en ese sentido a mí me parece natural de que en un sistema democrático haya muchas encuestas, y muchas encuestas que se van difundiendo permanentemente. Lo que sí es importante es que ojalá las decisiones tanto por parte de los electores como por parte de los grupos o los partidos políticos no fuera determinada única y exclusivamente por la información de quién está arriba o quién está abajo en las elecciones. Y lamentablemente en el caso de Chile, la historia reciente nos demuestra que muchas de las decisiones con respecto a qué candidata o candidato nombrar o poner, o cuando se bajan o no se bajan, muchas veces está exclusivamente determinado por encuestas que, insisto, si metodológicamente son deficitarias, uno puede preguntarse si era una decisión razonable aquello. Ya, pero ¿tienen influencia, por ejemplo, tanto tiempo antes de una campaña presidencial en marcar el rumbo de qué va a hacer la gente, cuál es su preferencia, cuál es la intención de voto que va a tener? ¿O ver una encuesta hoy día, a comienzos de agosto, es muy premonitorio o no premonitorio para lo que va a pasar en noviembre? Como decíamos antes, las encuestas son fotos del momento, y en la medida en que el electorado, hay un grupo importantísimo de personas que no tiene decidido por quién votar, evidentemente el rol que juegan las encuestas para ese tipo de votantes va a ser mucho O sea, mayor. cargan los dados hacia algún lado. Exacto, porque en el fondo lo que está demostrado en las ciencias sociales, cuando uno analiza no solo el caso de Chile, sino varios países, es que cuando hay información de encuesta y un público que no está tan decidido por quién votar, y eso en el caso de Chile, particularmente en estas alturas del partido, ahora en agosto, todavía sigue siendo un porcentaje bastante alto. Si ustedes se fijan, varias de las encuestas, hay más de un 25, 26, casi 30% de la gente que no manifiesta una intención, no lo tiene claro, no sabe por quién votar si es que le muestran escenarios de segunda vuelta. Esas personas pueden caer en dos cosas: o en el voto estratégico, es decir, no me gusta mucho ninguno, pero según las encuestas, estos son los que podrían pasar a segunda vuelta, ¿no? Y por lo tanto voto por aquel que me parece un poco mejor o un poco menos malo. Hay una suerte como no representa lo que yo quiero, pero al menos se acerca. Eso sería un voto estratégico. Y lo otro que a veces ocurre es subirse lo que se conoce como el fenómeno del carro ganador. Las personas que dicen, mira, no tengo muy claro por qué, pero si las encuestas me muestran claramente de que hay una o dos personas que están punteando muy alto en las encuestas, dice, entre estar votando por alguien y perder, entre comillas, mi voto, prefiero subirme al carro ganador. Y esos dos tipos de votantes no son tan pocos, y esos votantes son muy influenciados por las encuestas. Entonces, evidentemente, un militante, esas personas son bastante inmunes a las encuestas porque votan por otras razones, por lealtad al partido, por etcétera. Pero cada día en Chile hay un escenario, como se dice, más líquido, más fluido, donde las identidades o lealtades partidistas o políticas son bastante móviles. Personas que pueden votar por la izquierda, por la derecha, por el centro. Y esas personas, claramente las encuestas, evidentemente son un factor bastante importante. Ahora, más allá de que haya muchas encuestas y habría que distinguir entre las que son mejor hechas y las que no son tan bien hechas porque a lo mejor son más baratas, etcétera, las encuestas en general han estado bien cuestionadas después de cada una de las elecciones, y en algunas en particular más cuestionadas. Me acuerdo la apruebo y rechazo, que ninguna encuesta daba la paliza que fue el rechazo en ese momento contra el apruebo. Al revés, se creía que podía imponerse el apruebo. ¿Qué le ha pasado a las encuestas que han ido perdiendo la capacidad predictiva, tal vez? Estoy de acuerdo con que a lo mejor hoy día nos generan un filtro. De hecho, hay debates a los que solo se ha invitado a los candidatos que van punteando las encuestas, dejando a otros fuera. Eso ya significa que hay un impacto directo en la realidad. Pero ¿por qué las encuestas se han quedado como al margen o no han podido estar tan certeras en sus pronósticos? Que yo matizaría un poco ese diagnóstico, reconociendo de que ha habido muchos casos como paradigmáticos donde lo que se creía que iba a pasar según las encuestas más recientes al proceso electoral y lo que termina pasando hay una distancia, pero otras veces no. Si tú piensas en el proceso, en el segundo proceso constitucional, las encuestas le acertaron bastante bien, digamos, a cómo terminó, a lo que terminó pasando. Claro, el primer proceso un poco distinto. A ver, hay varias cosas ahí. Evidentemente, la industria de encuestas en Chile ha hecho una autocrítica, hay problemas metodológicos, y eso uno tiene que destacarlo, tiene que denunciarlo. Evidentemente no da lo mismo si uno, como decía antes, encuesta personas usando una muestra representativa, estadísticamente hablando, y una que no. Pero también ocurre que hay dos cosas extras que ya no es tanto, entre comillas, culpa de las encuestadores o de las encuestas, sino que hay un problema también contextual.
Las personas, en la medida en que van perdiendo su identidad política, en el sentido de que ahora ya no se identifican claramente con ciertos sectores, como lo hacían antes en los años 90 o principios de los 2000, evidentemente esas personas pueden estar diciendo a un encuestador 2 o 3 semanas antes del proceso electoral que van a votar por algo o por alguien y evidentemente después cambiar de opinión, porque en el fondo están teniendo una determinación del voto mucho más inestable. Sebastián. Eso evidentemente no es culpa de la encuesta, es culpa de... Y lo segundo es que si en Chile ponemos una prohibición de difundir encuestas 2 semanas antes del proceso electoral, a mí me parece que no es sorprendente entonces, sobre todo en procesos muy fluidos, que haya cambios de opinión que no van a ser detectados por esa encuesta porque no se pueden difundir. Claro, ahora sí, este último punto puede ser bien interesante respecto de la distancia que tienen que tener las encuestas del resultado, pero no sé, tú dices la gente a lo mejor cambia muy rápido de opinión. Yo me pregunto también si no es que la gente hoy día tiene más miedo a dar su opinión o oculta más su preferencia, sobre todo en aquellos procesos que son muy polarizados, que estábamos hablando recién de lo que pasó en el apruebo o rechazo. Ahí como que se dio la lógica de que había esto de la mayoría silenciosa que ninguna encuesta logró percibir. Hace poquito nos tocaba acá mismo conversar con Patricio Fernández por una encuesta que había hecho la UDP con Feedback, donde la gente decía que sentía que había mucho odio político si es que daban su opinión. Entonces yo me imagino que hoy día puede haber muchos que si uno les pregunta en un escenario polarizado, ¿usted quiere el blanco o el negro? Que en el fondo es lo que está pasando, le cuesta más decir el blanco. Yo creo en el blanco porque todos los negros... y viceversa. ¿Puede ser que haya una dificultad mayor cuando los procesos son polarizados? Es decir, hay un fenómeno muy conocido en el mundo de la opinión pública que se conoce la espiral del silencio. Y lo que ocurre es que cuando hay contextos, como tú bien dices, muy polarizados, donde de cierta opinión tiene un costo social, si esa opinión contradice a una cierta mayoría, a un clima de opinión percibido, evidentemente es muy natural que las personas prefieran guardarse su opinión y simplemente expresarla en la urna secreta cuando uno va a votar. Eso es un hecho y eso también es otro elemento contextual, por decirlo así, como no es que yo quiera exculpar a las empresas encuestadoras, pero lo que digo es que hay que complejizar la discusión y lo que tú planteas es muy verdad, es decir, en contextos de alta conflictividad es mucho más costoso decir una opinión impopular. Y al decirla, incluso si es a un encuestador o incluso si yo lleno la encuesta online, el hecho de tener que reconocer que quizás lo que uno opina contradice lo que percibe como una opinión distinta allá afuera, puede hacer que uno diga, prefiero no participar o prefiero incluso decir algo en la encuesta que no es lo que yo realmente opino. Y esto ha pasado en Chile, pasó en las elecciones de Estados Unidos, en las 2 veces en que se ha enfrentado el candidato Trump frente a los candidatos demócratas, pasó en plebiscitos en Colombia, etcétera, etcétera. Sebastián, quería preguntarte por la volatilidad de la intención de voto de cara a lo que queda. Hoy día vemos las encuestas que tú dices nos muestran la foto del momento, pero hechos coyunturales que puedan marcar la pauta aquí a los 3 meses y medio que quedan para la elección de noviembre, ¿pueden hacer cambiar la intención de voto de alguien que está hoy día con A, vote con B y se vuelva a repetir el fenómeno que marcó la historia política de España, por ejemplo, el 2004, cuando el atentado del 11M al metro y a Atocha y todo aquello, cambió totalmente el panorama electoral de España y significó en aquella vez la pérdida de José María Aznar, por ejemplo? Hay que entender que las elecciones se ganan con un voto más, es decir, en el caso de una segunda vuelta, el que saca 50 más 1 gana la elección y es lo que hace la diferencia entre ganar y perder, pueden ser muy pocos votos. Y en un escenario como ese, evidentemente, cualquier evento externo pequeño que tenga un grupo, una influencia en un grupo de personas que haga esa diferencia entre pasar del 49 al 50, evidentemente tiene un impacto político, etcétera, bastante grande. Ahora, en el caso de Chile, lo que ha pasado en los últimos procesos electorales, reconociendo lo que tú planteas de esta variabilidad, de este voto más líquido, etcétera, no ha habido tanto como un hecho particular, pero lo que sí ocurre mucho es que en los últimos 3 meses de campaña, si uno toma el dato de las encuestas, incluso las mejores encuestas, de lo que ocurre entre julio y agosto, que es donde estamos ahora, y lo que pasa en noviembre, uno sí ve un cambio importante de opinión. Por ejemplo, un par de meses atrás, en el caso de la centro-derecha y la derecha, la candidata Matei estaba bastante más por encima del candidato Kast. Eso se ha revertido ahora. Y la pregunta es, ¿tiene posibilidades, por ejemplo, una candidata como Matei de revertir entre ahora y la primera vuelta, donde está en la encuesta? Yo lo veo muy difícil. Pero no es irreal que algo pase.
Y ahí es donde se cuela la posibilidad de lo que tú planteas, un hecho muy particular que perjudicara muchísimo, por ejemplo, al candidato Kast, o algo que la beneficiara. Ahora, es difícil anticiparlo, por supuesto, porque son como sorpresas. Entonces, ante algo que no controlamos, como hechos externos, atentados, sorpresas y todo, lo que va quedando es más bien ver lo que tenemos al frente. Y lo que tenemos al frente son dos candidaturas que se van consolidando cada día más, encuestas más, encuestas menos. Es un hecho de que no hay prácticamente ninguna que no plantee que en un escenario de segunda vuelta el candidato Kast y la candidata Jara son los que van a pasar, pero todavía faltan semanas y meses y pueden haber esos hechos que tú planteas y ya ha pasado en la historia. Así que la verdad que todavía el espacio de incertidumbre y de que no está ninguna carrera aquí ganada, yo diría que es aceptado. Ahora, en 2 meses más puede ser que eso ya sea más difícil de sostener, ¿no? Ya, ahora estamos hablando de hechos exógenos, algo que fuera anormal, distinto, de la envergadura del ejemplo, digamos, de lo que pasó en España. Pero hay otros cambios que se tratan de hacer y yo no sé cuánto impacto tienen en las encuestas o cuánto se demoran las encuestas en percibirlo. Esta semana, por ejemplo, ayer, hoy día, ya en el comando de Matei van a hacer algunos ajustes en el equipo pensando en remontar en las encuestas. Entonces, ¿cuándo una encuesta logra dar la percepción o la certeza de si esos cambios que se están haciendo en esa o en otras candidaturas van surtiendo efecto o al revés, no está pasando nada o están en la senda contraria, digamos? Ahí yo me fijaría en 2 datos. Primero, que no una, sino el grueso de las encuestas, es decir, aquellas que son hechas con distintas metodologías, que incluso a veces están alineadas a ciertas tendencias políticas, si es que el grueso de esas encuestas empezara a mostrar una tendencia similar, uno empezaría a decir, aquí algo está pasando. Y eso significaría entonces que en las próximas semanas la candidatura de Matei, con estos cambios que está tratando de hacer, tendría, no en una, sino que en la gran mayoría de encuestas que se van conociendo, empezar a mostrar que empieza a repuntar. Y por el repunte no me refiero a subir 2 o 3 puntos que siguen estando dentro de lo históricamente se conoce como el margen de error de una encuesta, sino que empezar a mostrar saltos más cuánticos. Estamos hablando saltos de en una semana o en 2 semanas, 6 puntos, 7 puntos, y ahí uno empezaría a pensar, aquí algo está pasando. Por lo demás, eso fue lo que ya pasó con la candidatura de Kast. Si ustedes se recuerdan, en los meses de enero, febrero y marzo de este año, los discursos era desde una candidatura a Matei, que es evidente, yo voy a pasar a segunda vuelta, y una candidatura de Kast, que era como aquí seguimos, pero sin mucha esperanza necesariamente de voy a ser yo el que estoy arriba. Lo que pasa es que ocurren tantos, la velocidad de la política es tan rápida que lo que pasaba en enero, febrero y marzo de este año nos parece como si hubiera sido siglos atrás. Pero piensen, si ustedes miran los datos, dónde estaba Matei en esa encuesta y dónde está Kast. Entonces yo lo que diría sería, ese sería el primer dato, ver que varias están confluyendo en una parte. Y lo segundo, uno tendría que esperar que hubiera un cambio importante, no tanto de Matei, sino de la performance de Jara y de Kast, sobre todo en lo que va quedando. Entonces, puede ser que Matei le resulte poder subir un poco más en las encuestas, pero hay algo que ella no controla, que es qué es lo que está pasando con las otras 2 candidaturas. Y si las otras 2 candidaturas se equivocaran, se descubriera un escándalo, cometieran un error flagrante, empezara a conocerse algo que perjudica su credibilidad, etcétera, solo ahí, yo diría, uno podría empezar a pensar de que efectivamente Matei tiene posibilidades concretas de pasar a la segunda vuelta. Son 2 cosas distintas, que Matei le vaya mejor y a que a los otros también al mismo tiempo fuera un desplome. Y yo creo que eso yo lo voy viendo más difícil, porque si lo que uno está viendo es que se están empezando a cristalizar las opiniones. Es decir, ya será que Kast, Jara, Matei, ya de ahí no sale. Las posibilidades de que Parisi, por ejemplo, ya no fue. Y entonces yo diría que es un camino incierto, pero insisto, todavía quedan varios días y siempre está la posibilidad de que ocurran estas sorpresas como planteaba Davor, de lo que ocurrió alguna vez en España y todo, pero siempre yo diría que eso son más bien excepciones más que la regla. Sebastián, y una pregunta más de comunicación política y viendo elecciones del resto del mundo. Estados Unidos estuvo hace poquito, también Europa permanentemente. Hoy día, ¿en qué se están inspirando las campañas chilenas? En algún minuto fue el Partido Demócrata, Obama, Alexandria Ocasio-Cortez, otras veces fue el Partido Conservador de Inglaterra el que iluminó las campañas en Chile. Hoy día, ¿qué estamos copiando? Porque muchas veces la creatividad es poca y se toman modelos exitosos de otros países.
Pero no es solo un tema de creatividad, también ocurre que el contexto en el cual estamos, que es un contexto más conflictivo, más polarizado, resuena mucho con la experiencia de lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado en Norteamérica y también en otros países de América Latina. No es casual entonces de que percibamos de que aquí un poco esta carrera, como que la hemos visto, esta película la hemos visto en otras partes, ¿ya? Evidentemente, en el caso, por ejemplo, de la candidatura de Kast, uno ve que hay un discurso bastante alineado con otras candidaturas de candidatos de derecha, tanto en América Latina, estoy pensando, por ejemplo, lo que fue Milei, estoy pensando lo que en su minuto fue Bolsonaro, pero eso es más bien, yo diría que fue hace un par de meses atrás. Si uno se fija ahora, por ejemplo, la candidatura de Kast está tomando prestado mucho la idea de ir en contra de alguien. Y en ese sentido, toma mucho prestado también elementos de lo que era Trump. Es decir, más que vota por mí porque yo soy fantástico, tengo muy buenas ideas o no, que también se hace, pero también hay un discurso de ojo a quien está al frente. Y probablemente quien está al frente no te gusta, ergo, vota por mí. Entonces yo diría que ahí toman mucho un discurso más combativo, por decirlo así, una campaña un poco más negativa. También vemos elementos de, en el caso digital, una campaña más negativa, donde hay un creciente más uso de inteligencia artificial, de bots, etc. En el caso de la candidatura de Jara, le pasa algo similar, pero distinto, por decirlo así. Similar en que también trata de marcar diferencias. Aquí no hay una campaña tanto de qué rico, buena onda, soy una persona carismática y quiero entusiasmarte, sino también mucho el tema de, ojo, al frente está una candidatura extrema, etcétera, y con todos los epítetos que usa, pero también tratando de defender una suerte de políticas, ¿no es cierto?, de crecimiento, políticas de seguridad social, etcétera, que lo que está tratando de llegar es un poco lo que se hacía mucho en las candidaturas socialdemócratas de Europa, la idea de yo te acojo, yo te doy un manto de seguridad en este mundo tan incierto. Entonces, yo creo que es natural que haya cierta como ecos de lo que ha pasado afuera, pero nunca hay que olvidarse que también las elecciones son fenómenos también que tienen mucha influencia local. La historia aquí también importa mucho hacia atrás. Entonces, no, yo creo que sería injusto calificar de lo que está pasando acá es como una copia de algo afuera. Hay muchos elementos nativos, por decirlo así, que también uno los ve nuevamente manifestados. El clivaje izquierda-derecha, Pinochet ante-Pinochet, democracia-dictadura, comunismo, etcétera, que son elementos que venían de antes y que se potencian con estos discursos también un poco de afuera, que a mi modo de ver me parecen un poco polarizantes, conflictivos, pero que es natural que ocurra porque, digo, esta película de alguna u otra forma también la estamos viendo en otras partes del mundo y Chile no es un país aislado de eso. Bien, pues Sebastián Valenzuela, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, experto también en opinión pública y comunicación política. Gracias por habernos ayudado a entender en lo que estamos, que puede ser distinto en unos meses más cuando probablemente vamos a seguir conversando de esto. Que tengas un excelente día. Gracias, Sebastián. Gracias a ambos, que les vaya muy bien. Gracias, buen día.